Sudhivinagarashya Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Samstapacharya Shri Prabhupada Ki Jai. Ananta Kuni Vaishnava Vrinda Ki Jai. Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prince Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinath
Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Dham ki jai, Ganga Mai ki jai, Yamuna Mai ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, gloria a los devotos. Hare Krishna. Toda gloria a los devotos. Hare Krishna. Gloria a los devotos. Hare Krishna. Toda gloria a Sri Guru y Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, séptimo canto, capítulo 5. Prahlad Maharaj, el santo hijo de Hiranyakashipu. Texto 7. Traducción, significado, por su divina gracia de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Samyak vidharyatam balo. Samyak vidharyatam balo. Gurugehe dvijativihi. Gurugehe dvijativihi. Vishnu pakshai pratichannaya. Vishnu pakshai pratichannaya. Na vidyetasya dhiryata. Na vidyetasya dhiryata. Samyak vidharyatam balo. Samyak vidharyatam balo. Gurugehe dvijativihi. Gurugehe dvijativihi. Vishnu pakshai pratichannaya. Vishnu pakshai pratichannaya. Na vidyetasya dhiryata. Na vidyetasya dhiryata. Samyak vidharyatam balo. Samyak vidharyatam balo. Gurugehe dvijativihi. Gurugehe dvijativihi. Vishnu pakshai pratichannaya. Vishnu pakshai pratichannaya. Na vidyetasya dhiryata. Na vidyetasya dhiryata. Samyak vidharyatam balo. Samyak vidharyatam balo. Gurugehe vijativi. Gurugehe dvijativihi. Vishnu pasaktai pratichanai. Vishnu pakshai pratichannaya. Abhijyatas dhiryata. Na vidyetasya dhiryata. Samyak vidharyatam balo. Samyak vidharyatam balo. Gurugehe dvijativihi. Gurugehe dvijativihi. Vishnu pakshai pratichannaya. Vishnu pakshai pratichannaya. Na vidyetasya dhiryata. Na vidyetasya dhiryata. Samyak vidharyatam balo. Gurugehe dvijativihi. Vishnu pakshai pratichanaya. Na vidyetasya dhiryata. Samyak vidharyatam balo. Samyak vidharyatam balo. Gurugehe dvijativihi. Vishnu pakshai pratichanaya. Na vidyetasya dhiryata. Samyak completamente. Vidharyatam, que sea protegido. Balaha, este niño tan pequeño. Gurugehe, en el Gurukula, el lugar al que son enviados los niños. Para que el Guru les eduque.
Dvijativihi, Jativihi, por Brahmanas, Brahmanas, Vishnu Pakshai, Vishnu Pakshai, que están a favor de Vishnu, que están a favor de Vishnu, Pratichanai, Pratichanai, con distintos disfraces, con distintos disfraces, Nabhityeta, Abhidyata, que no sea influenciada que no sea influenciada hacia de él, de él, y la inteligencia, la inteligencia, Yata, de modo que de modo que Hiranyakashipu indicó a sus asistentes: mis queridos demonios, brinden plena protección a este niño en el Gurukula en que estudia, de manera que ningún Vaishnava pueda ir ahí disfrazado e influenciar la inteligencia del muchacho más de lo que ya está. Pobre padre, que un hijo, ¿cómo se dice? Está en Maya, no sigue sus pasos. Sí, justo antes había el famoso verso, ¿cómo era? El verso 5, a ver si ¿Cómo empieza el verso 5? Mi memoria falla ya a la vejez. El verso 5, el famoso. ¿No? ¿de qué capítulo? El capítulo 5, del verso 5 del capítulo 5 del séptimo canto, donde le dice que has aprendido en el colegio, y él contesta, Prahlad contesta, Tatvirya, ¿cómo es? Dios. Ese mismo, ¿cómo empieza? Tatsarumanye. Tatsarumanye. ¿Cómo es? Oh my God, lo sabía todo, pero ya no. Natatsarumanye Asura Varya Dehina. Ese mismo. Que le dice, a ver, el verso, ¿cómo es el verso? qué vergüenza. Y ahí va. Por lo menos funciona el internet, más o menos. Rápidamente vamos al séptimo canto, capítulo. Ese verso muy importante, Prabhupada lo cita tantas veces. Es el primero donde en realidad instruye a su padre. Luego vienen más en el 30, 31 y 32. O sea, Hiranyakashipu le pregunta a Prahlad la primera vez, ¿no? Lo coge en su regazo, o sea, encima de aquí, ¿no? Querido hijo, ¿qué has aprendido en el colegio? Dime, ¿qué es lo mejor que has aprendido? Y le dice, Tatsarumanye Surya Varyadehinam. Esa parte es la más importante. Sarasa Mudvigna Diyam Asat Grahat Hitvatma Patam Griyamanda Kupam Vanangatoyat Dharim Ashrayeta. Que significa, eso está en inglés. Vamos a ver si encontramos dónde está mi mouse. A ver, un segundito. English to Spanish. Ahí está. Oh rey de los demonios, o mejor de los asuras, según he podido aprender de mi maestro espiritual, como lo aprendió en el vientre de su madre, estuvo cuando la madre estuvo en el ashram de Narada Muni. Narada Muni le habla a ella. Y Prahlad estaba dentro del vientre y escuchaba todo y se recuerda de todo. Entonces aquí completamente ignora esos dos maestros porque está en el Gurukul junto con los demás hijos de los demonios. Aparentemente estaba instruido por ellos, pero ahora dice, lo mejor que he aprendido es de mi maestro espiritual.
Y esta parte es, toda persona que haya aceptado un cuerpo material y una vida familiar temporal está sin duda agobiada por la ansiedad. Eso es lo que, ¿no? Prabhupada siempre cita. Pues ha caído en un pozo oculto en el que no hay agua, sino solo sufrimiento. Es necesario abandonar esta posición e ir al bosque, Vana. Prabhupada a veces dice Vrindavana, así será más claro, hay que ir a Vrindavana, donde exclusivamente predomina el cultivo de conciencia de Krishna y allí refugiarse en la suprema personalidad de Dios. Claro, esa contestación a Hiranyakashipu no le ha gustado, pero no lo tomó en serio. La primera vez que le habla, ¿no? Ahora prácticamente se ríe de eso. Lo que le pasa a ese niño, está un poco confundido, pero no es malo. O sea, y ahora por eso llama a los maestros y dice, cuidado, parece que haya algunos infiltrados, agentes del enemigo, Vaishnavas en disfraces y están contaminando a mi hijo. No puede ser. Vamos a volver a la noche de hoy. Significado de Srila Prabhupada. Jai. Jai. A ver. Entonces, en nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, nos vemos en la necesidad de recurrir a la táctica de vestirnos como karmis corrientes. Pues cuando reinan los demonios, todo el mundo está en contra de las enseñanzas Vaishnavas. En la época actual, a los demonios no les agrada lo más mínimo el movimiento para la conciencia de Krishna. Tan pronto como ven a un Vaishnava en ropas de color azafrán, no blanco, un collar de cuentas en el cuello y tilak en la frente, se irritan. Entonces critican a los Vaishnavas diciendo Hare Krishna en tono sarcástico. También hay personas que cantan Hare Krishna con sinceridad. En cualquier caso, en cualquiera de los casos, Hare Krishna es absoluto y dará resultado tanto si canta en broma como si se canta con sinceridad. Los Vaishnavas se complacen cuando los demonios cantan Hare Krishna, pues eso demuestra que el movimiento Hare Krishna se está asentando. Estamos hablando de los años 75. Los grandes demonios, como Hiranyakashipu, siempre están dispuestos a perseguir a los Vaishnavas y tratan de impedir que distribuyan sus libros y prediquen el proceso de conciencia de Krishna. Lo que hizo Hiranyakashipu hace muchísimo tiempo sigue haciéndose en la actualidad. Así es la vida materialista. A los demonios o materialistas no les gusta lo más mínimo que el movimiento para la conciencia de Krishna progrese y tratan de frenarlo por todos los medios. Sin embargo, los predicadores conscientes de Krishna deben continuar con su misión de prédica, vestidos como Vaishnavas o como sea necesario. Chanakya Pandit dice que la persona honesta que trata con un gran engañador también se verá en la necesidad de engañar, no porque lo desee, sino para lograr éxito en su prédica. A ver, ¿cómo vemos esto? Tenemos experiencia. La mentira piadosa. Ajá, eso es la cuestión, ¿sí o no? Tenemos experiencia, ¿no? También en España, ¿o no? Sí. Hace 50 años, no, 50 no. Aquí hace 40. En Alemania hace 50. Luego contaré. ¿No? 85, justo antes de la gran implosión. ¿Cómo fue el Sankirtan? Aquí tenemos uno de los más grandes de los sankirtaneros, Charikanda Prabhu. ¿No tenías carpeta? ¿Sí o no? Una peluca. Aparte de la peluca.
No, yo he visto carpetas, ¿no? ¿No? O sea, tú también. Bolsas de libros. Bolsas de libros. Ah, sí. Pero aquí no había esas carpetas, ¿o es otro No. país? No, aquí no habían carpetas. Carpeta sí. Para enseñar. Sí, la tenía Ah, sí, Becerrupa, sí. la tenía Becerrupa. Sí, la había, carpeta. sí. Con fotos. Eso digo, a ver, cuenta, cuenta. Es que no se llama carpeta. Álbum. Álbumes, Álbum hombre, no de son fotos. carpetas. Ok, palabra equivocada, pero una carpeta, o sea, ¿qué es una carpeta? Un De álbum. fotos. De fotos. Con fotos. Sí, Eso. ¿no? Para mostrar a la gente. Sí. ¿Y qué se cuenta? ¿Qué historia se cuenta? Que daban de comer a los niños. Ajá. a la India, Oh, Se decía de todo. y sería de todo. Ya, cuenta, cuenta. Claro. Se decía cosas que no se debían de decir tampoco, ¿no? Porque... ¿Por qué no? Si hay necesidad de engañar. Ah, vale. Se va por ahí la cosa, sí, claro. ¿Sí o no? Sí. Ahí está la cuenta. Sí, ajá. ¿Qué más que dice sí? era una verdad a medias. Porque se daba prasada en los templos, en Mayapur, en Vrindavan, se daba de comer por el mundo. Y aquí toda la gente que venía a Rayamándala, nunca se le pidió nada en aquellos años. Yeah. Se daba gratis. No, es verdad. Que se le ayudaba a las personas con problemas de intoxicación. Ajá. Claro. Sí. ¿Y sí o no? Era verdad. Esto era un hospital. un Sí, hospital. ¿por qué no? Sí. Había algunos que te ayudan a quitar el tabaco. Sí. Okay. So, lo que se hizo hace 50 años está escrito en este bonito libro, Prabhupada con sus discípulos en Alemania. Ya veréis el resultado de la mentira piadosa. So, lo que pasa es que en el 74, en Mayapur, precisamente, Prabhupada empezó el Food for Life, ¿no? Comida para la vida. ¿Quién se recuerda del Hare Krishna People, de la primera película de Yarubar, que salió Bhavananda? ¿No? People are hungry. ¿No? Porque sí, en Mayapur, la distribución de alimentos empezó con los pueblos alrededor, mucha gente vino y se construyó un pabellón, el primer pabellón de Prasaran, que es detrás de la antigua cocina que ahora es Brahmacharya Ashram. No sé si todavía existe el pabellón. En fin, cuando nosotros fuimos, ahí tomamos Prasaran en el 75. El del Samadhi, el que está lejos. Sí, detrás, ¿no? Pero después de todas las tiendas, viene el Brahmacharya Ashram. Esto era antes la cocina, y ahí vivían las madres. Pero detrás había un pabellón. Creo que todavía, porque la gente va ahí a comer. Todavía van, sí. Ese pabellón lo financiaron los sanquetaneros de Alemania. Mandaron 20.000 marcos en ese, o $20.000 más o menos en esa época. Y cuando fueron, la primera vez que fueron al festival de Mayapur, que era como en el 74, fueron solamente los presidentes de templo. Y uno de ellos era Prithu, que ahora ha cumplido 80 ya. Prito Putra. Prito Putra. No, ese no. Ah, ¿no? Es Prito, nuestro amigo Prito, el que vino aquí. A la guitarra, ¿no? ¿No? No. Rambulu, Sí. Rambulu Devidasi. Bueno, es la esposa. Sí. Esposa, el que les Pero toca. Prita que se cayó aquí y se rompió costillas. Prito. Sí. Vale, Prito. Prito. Ese, De León, el de León. Sí. Y él, bueno, que ellos fueron y hicieron fotos. Prito con un niño, ¿no? Aquí lo he puesto así, con un niño de 3, 4 años. Y nosotros pusimos esa foto en la contraportada de la revista. Y el lema es uno de los capítulos, con 5 marcos usted forma parte. Mit 5
5 Mark sind Sie dabei. Quiere decir, si usted da 5 marcos, alimenta 50 niños. Porque en la India, con 1 marco, uno compra una comida. Y nosotros tenemos esa, ¿no? Food for Life, etcétera, etcétera. So, la historia es la siguiente, para no especular. Y luego la reacción de Prabhupada. Vamos a ver. A ver ¿dónde está la primera? Esto ya es... Se me cayó. Ay. En fin, eso es la historia. Ahora, ¿qué pasó? Que nosotros recogimos mucho dinero de esa manera. Unos 400.000 marcos al final, que hoy día son 730.000 euros en la cuenta. Sería bueno tener 730.000 euros en la cuenta. No tenemos ni 73, ni 7.300, ¿no? Entonces, vino una redada después de pocos meses, porque mucha gente se preguntaba, estoy dando dinero para los hambrientos en la India. ¿Realmente el dinero va a la India? Sí, 20.000 construimos un pabellón. El resto está en nuestra cuenta. Nada de la India. So, redada y a la policía, yo estoy fichado con huellas dactilares, todos nosotros estoy ahí todavía fichado como delincuente. Y luego Prabhupada se enteró, obviamente, y dijo lo siguiente: en cuanto al uso de medios deshonestos, nunca he aconsejado ni enseñado a nadie de actuar de ese modo. Esa no es mi idea. Esta distribución de discos ha causado un desastre. Debe detenerse de inmediato. También he pedido a Ansaruta que la detenga. La distribución de libros es nuestro verdadero negocio. Si les damos un disco, simplemente escuchan algún sonido mágico y lo toman para la gratificación de los sentidos. Pero si reciben uno de nuestros libros y leen, aunque sea una sola página, se benefician eternamente. Ansaruta está dando prioridad a la venta de discos usando todo tipo de trucos por cualquier medio. El incidente en Alemania ha causado un desastre en todo el mundo. Está perjudicando nuestra reputación en todas partes. No quiero que esta distribución de discos continúe, así que detened inmediatamente esta distribución de discos en todas partes y dar cada vez más énfasis en la distribución de libros. Luego, Rupanuga, uno de los secretarios del GBC, estaba, o sea, no solamente nosotros hicimos esto, como era muy eficaz, ¿no? Esto corre la voz, aunque no había internet, y esto se hizo por todas partes. Toda medida que los devotos de todo el mundo tomaron conciencia de las consecuencias desastrosas de los métodos dudosos de recaudación de fondos, estalló un debate interno. ¿Justificaban realmente los fines los medios? Esa es la cuestión. Rupanuga, uno de los secretarios del GBC, defendía un enfoque directo y acudió a Prabhupada en busca de guía y recibió las siguientes instrucciones. En cuanto a la controversia sobre las técnicas de distribución de libros, tienes razón, nuestra ocupación debe ser honesta. Todo el mundo debe respetar a nuestros miembros como personas honestas. Si hacemos algo que deteriore el sentimiento favorable del público hacia nuestro movimiento, eso no es bueno. De alguna manera no debemos volvernos impopulares a los ojos del público. Esos métodos deshonestos deben detenerse. Están perjudicando nuestra reputación en todo el mundo. El
dinero recaudado para alimentar a la gente en la India debe recogerse bajo el nombre de ISKCON Food Relief, no bajo ningún otro nombre. Y hasta el último céntimo de ese dinero debe enviarse a la India. O mejor aún, comprar ahí los granos de alimento y enviarlos aquí y nosotros los distribuiremos. Entonces, como no lo hicimos, al final el Estado confiscó los 730.000 euros y los dio a otras organizaciones que realmente hicieron algo para los niños. Eso era el resultado. Ay, pues, Sí. So, eso no es el único sitio donde se habla de esta estrategia de disfrazarse. ¿Dónde más? A ver, vamos a preguntar. ¿Dónde más? En los libros, no digo dónde, hay un pasatiempo, una anécdota de ese tipo. Disfrazándose. Ravana se disfrazó de sannyasi. ¿Quién? Ravana. Bueno, de eso hablará Maharaj. Cuando trata de Ravana. Tarasita. ¿Y de Papá Noel qué? ¿Eh? Papá Noel. Digo en los libros. Habla de los libros. En Chaitanya Charitamrita, ¿no? Ya. No ¿Dónde? me acuerdo, ¿Qué? no me acuerdo dónde. Bueno, es Prataparudra. Ah, sí. El rey Prataparudra que quería ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu, el cual se negó. Porque era rey. Era rey y un sannyasi no debe ver ni hablar ni con un rey ni con Un materialista. Exacto, Apegado a mujeres y dinero. exacto. Por eso. Pero en realidad Prataparudra era un gran devoto. Pues nada. Entonces, aunque externamente Sri Chaitanya Mahaprabhu no podía ir ahí al palacio para hablar con él, pues hicieron un truco. El señor era consciente, pero lo permitió, obviamente. Considera Sarvabhauma Bhattacharya que le aconsejó al rey de abandonar sus vestimentas reales y entrar en el jardín como un mendigo, como un Vaishnava disfrazado. Entonces Prabhupada da un significado. A veces, y sobre todo en Occidente, los miembros de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna encuentran difícil el acercamiento a la gente para distribuir libros, porque la gente no está familiarizada con la vestimenta tradicional del color azafrán de los devotos. Son otros tiempos. Estaba hablando del 75, del 90% color azafrán. Y había unos pocos blanquitos por ahí. Hoy día es el 99% blanquito y algún azafrán por ahí. Pero en esa época era eso. Por esa razón los devotos han preguntado si a la hora de afrontar al público pueden vestirse con ropas europeas y americanas. Las instrucciones que Sarvabhauma Bhattacharya dio al rey Prataparudra nos indican que podemos cambiar nuestra vestimenta del modo que sea más conveniente para nuestro servicio. Cuando los miembros de nuestro movimiento se cambian de ropa para tratar con la gente o para presentar nuestros libros, no están rompiendo los principios devocionales. El verdadero principio consiste en propagar el movimiento para la conciencia de Krishna, y si para ello hay que vestirse con las ropas que normalmente utilizan los occidentales, no debe haber ninguna objeción. Bueno, ¿alguna pregunta? Eso es todo lo que hay sobre ese tema. Ok. ¿Y si el sannyas o
o el brahmachari, ¿no? El de azafrán o cualquiera, adopta, pero principalmente el sañas, adopta esa vestimenta de karmi, no para predicar, sino como estilo de vida. Como yo. Sí, como... Eso ya estamos entrando en un terreno Pantanoso. controversial, especialmente como hay un sannyasi que lo predica. Yo no lo predico, simplemente lo practico. Pero no es un secreto que Hridayananda Goswami es el acharya de Krishna West. Y la idea es, tampoco es tan, tiene sus razones, que para presentar la conciencia de Krishna en Occidente, a lo mejor conviene no ser tan diferente de los que viven ahí en ese país. Entonces todos sus seguidores, especialmente Chandrasekhar, ¿no? Acharya es uno de los de la mano derecha que predica muy fuertemente que, pues sí, no hay que vestirse como devoto. Bueno, ya no va más allá de la vestimenta también, ¿no? O sea, la cuestión es pakora o pizza. Nosotros decimos pakora y pizza. Claro. De todo. Esa es la idea, o sea, ¿no? Que occidental o hindú. Y no, si escuchas a nada más tiene todo muy preparado. Que, por ejemplo, bueno, tiene razón, ¿no? Que la kurta, por ejemplo, es una cosa musulmana. Cubrirse la cabeza es cosa musulmana. Mucha arquitectura en la India, en Vrindavan, donde sea, que son esos, ¿no? Bonitos arcos, es todo musulmán. Halava. Halava no es solamente halava. Halva significa dulce. Halava en Turquía, hay en Marruecos, o sea, es en realidad un dulce musulmán, etcétera, etcétera. El chapati también. Chapati, o sea, ¿no? Él duda que realmente un dhoti, o sea, incluso pregunta si hay en alguna parte donde se dice que Krishna viste dhoti. No hay, o sea, simplemente, bueno, a veces se ponen dhoti o a veces tiene un tipo pantalón, ropa amarilla, no se dice dhoti amarillo. Total, es todo una, ¿no? Los liberales y los ortodoxos están como, a ver, ¿no? Los protestantes y la Iglesia Católica Romana están enfrentados. Pero, o sea, cada uno tiene que decidir. En realidad también, o sea, cuando Prabhupada estuvo en Alemania, también está ahí el padre Satyanandan, Swami Vaidyanatha. Vino a visitarnos cuando Prabhupada estuvo en el castillo y en uno de los programas preguntó así en público, ¿no? Si es necesario, o sea, él realmente dijo que trasladar una cultura india al occidente es como si se pondría un crocodilo en el río Elbe, que va por Hamburgo, es un río en Alemania, como aquí el Tajo. ¿No? Es como si fuera un cocodrilo se pone aquí en el Tajo. Pues no, son culturas diferentes. Y Prabhupada le contestó que se puede volver consciente de Krishna con traje y corbata. O sea, sí, realmente la vestimenta o el vestimiento no es un principio, es un detalle, como dice Nana Maharaj. ¿No? Hace la diferencia en los principios y los detalles. Un principio no podemos cambiar, pero los detalles son según circunstancia, cultura, tiempo, etcétera, etcétera. Secundarios no es muy importante. O sea, realmente sí, cómo vestirse es secundario, no es lo más importante. Más bien hay, como Bhaktivinoda Thakur dice, el kalichela,
¿no? Un Vaishnava así, externamente, impecable, ¿no? O sea, dhoti planchado, tilak, más recto no puede ser, la cabeza brillante, ¿no? Siempre afeitada, cada día afeitada, con una mesita larga, pero piensa solamente en dinero y mujeres, o sea, con ese punto. Y puede haber otra persona que aparentemente, externamente, no se ve como se ve, Pundarik Vidanidhi era, Sí, ¿no? Que tenía ropa de seda, pipa, claro. etcétera, etcétera. ¿Y quién era que duró? Gadara. Gadara, ¿no? Gadara Gadara. Pandit pensaba, este no sé, ¿no? Tiene pinta de, está en Maya, ¿no? Materialista. Pero cuando vio la pluma de pavo real, el Pundarik Vidanidhi se puso en éxtasis. ¿No era eso? Empezó a recitar unas canciones Bhagavatam. profundas ¿no? sobre Putana, Ajá. que le había dado la liberación. Yo he leído algo de cuando vio la... El que dio la pluma fue el médico, Murari Gupta. Murari Gupta. Seguro. Pundarik Bueno, lo voy a Vidanidhi investigar, ¿eh? No- pero bueno, da fueron igual. a cantar. De Gupta alguna- sí. se volvió medio loco, empezó a romper los espejos. Lo Por he eso- leído hace poco, por eso lo sé. Sí. Entonces Gadara Pandit, claro, se arrepintió mucho y Tomó se fue su iniciación. discípulo, ¿no? Aceptó como su maestro espiritual. O sea, es claro, no vamos a imitar eso, ¿no? O sea, si me ves ahí arriba fumando pipa, no es una actividad trascendental seguramente. Pero, o sea, es la diferencia entre externamente puede aparentar algo y no es lo que parece, como muchas veces pasa. Entonces, no vamos a juzgarte, ¿no? Que estás ahí sentado con vaquero y Una silla en la silla, sí. de pescador. Pero estamos interiormente conscientes de Krishna, o sea, no hay problema. ¿Qué más? Sobre ese tema. Sí. Yo creo que las comunidades sí que tenemos que representar un poco lo que es la cultura de la India, ¿no? De vestidos con mujeres con faldas largas. Y todo Sí, eso. no con ministro. Y los devotos también, que no se vean. Los que están trabajando en el campo quizás no les hace falta llevar eso, ¿no? Pero los que viven dentro del área del templo y todo esto, yo creo que sí que es importante, porque la gente que viene de fuera, Sí. un invitado no ve la diferencia. No, eso sí. Porque tú estás, no sé, ¿no? No, es no, una no. comunidad hindú, religiosa, entonces que tú no... ¿Dónde se nota eso, la diferencia? Nosotros igual no lo vamos a notar, ¿no? Porque como devotos que vayas vestido de pantalón y camisa, pero los que vienen de fuera sí que lo notan. Entonces, ¿en qué se diferencia? En la prédica, cuando Sí. vienes a predicar quizás no, pero si no, yo creo que hay que guardar un poco esos hábitos, ¿no? Sí, pero o sea, otra vez lo de vestirse de así o así no es tan importante. Lo importante es que sea limpio, no se ve como un... Como un pordiosero, como un vagabundo. Sí, o sea, ¿no? O sea, dejado... Como, Sucio. o sea, Srila Prabhupada, por ejemplo, en América, o sea, había devotos, por ejemplo, que trabajaban fuera, ¿no? O sea, que se visten bien y con el pelo como corto, pero podían tener pelo, no es que todo el mundo tiene que estar rapado. Pero si se tiene, ser gentleman, él dice como un American gentleman, ¿no? O sea, la idea es esa, que por lo menos se ve, no importa cómo se visten, pero que cuando se visten, que se visten bien, limpio y no sé cómo expresarlo, creo que se entiende, ¿no? Maharaj, básicamente es en términos de la prédica en lo que estamos hablando el disfraz, obviamente. Si nosotros vamos a un monasterio de monjes, porque sean, y los vemos con pantalones, con camisetas, y ya no vemos hábitos, parece que no hemos ido a ningún monasterio. Obviamente. Sí, claro. Entonces, es lo que viene diciendo Tulasi. Sí, La sí. gente viene de aquí y los devotos están en bermudas, sin camisetas, las madres
con unas mallas ajustadas o con una ropa, ya no es un monasterio. No, Entonces, no es un monasterio exactamente. claro, entonces, No, pero quiero decir que nosotros no somos como un monasterio, porque no es que todo el mundo se viste igual. O sea, en un monasterio hay monjes. Aquí, bueno, a veces decimos que somos monjes, pero más o menos. ¿No? Los riastas no son necesariamente se monjes. visten igual porque los brahmacharis visten igual. Bueno, no hay brahmacharis. Bueno, se Ese es el punto. O sea, no hay, eso es diferente, ¿no? Que los de color azafrán, aquí hay dos. No hay más. No. Solamente hay dos, no hay más. Y no hay brahmachari. Bueno, pero ¿y si los hubiera vestirían en su color sí, no. brahmachari? Sí, pero como en Occidente no hay, pues, no es un problema. El segundo punto que quiero hacer es que cuando un religioso va a mezclarse en la sociedad, pues los curas se les ha permitido hoy día usar un pantalón o un collarín, un distintivo. Básicamente ellos siempre iban con su sotana negra. Un franciscano va con su hábito, la gente lo reconoce. Entonces, el devoto, tenemos ejemplos de devotos que han usado sus hábitos, como Avisarupa muchas veces. Él usaba sus hábitos de brahmachari y iba a distribuir sus libros y no tenía necesidad de disfrazarse. La gente puede ver claramente si le interesa. Y también quiero recordar cuando Prabhupada fue a Rusia, tuvo mucho éxito la persona que se le acercó porque lo vio con sus hábitos. Y dijo, mira, es una persona, y entonces se acercó. O sea, el hábito es importante y podemos también, bueno, a Krishna le gusta ver a sus devotos en sus ropas devocionales, obviamente en el templo y en su área. O sea, podemos ver, por ejemplo, básicamente es un disfraz, o sea, una máscara. Todos andamos, como dice, con la máscara. Podemos ser Kalichela, ir así y después ser otro tipo de persona. Podemos observar cómo Krishna, cuando de chiquito, ¿cuál es el primer demonio que Krishna mata? Putana, ¿por cuál es la razón? Bueno, creo que antes mató unos que había debajo de una carreta o así, ¿no? Ah, sí. Bueno, pero es como, exactamente, pero es como Putana. Putana viene con un disfraz, tiene un propósito. Ella viene muy bien vestida, con una gopi, etcétera, pero su propósito era otro. Entonces, podemos entender cómo Krishna mata a Putana en el sentido de cómo mata esta hipocresía que todas las personas tenemos, estos disfraces. Es algo que no le gusta. O sea, hay que ser sincero, claro. Entonces, Putana, fuera. ¿Entiendes? Entonces, es práctico, sí, las ropas devocionales para la prédica, o sea, perdona, las ropas de carne para la prédica y tal, pero en un sentido pueden hacerlo simplemente con sus ropas normales. Sea como sea, finalmente es la conciencia y si no, tú hablas con Chandrasekhar y vas a tener una discusión larga. Todo el mundo tiene sus argumentos. Que como yo atiendo los invitados los fines de semana, no muchos, pero a veces, sobre todo de Guadalajara, como en los años al principio, digamos, siempre de brahmacharis, ¿dónde están esos monjes que vestían de color naranja? No hay. Y no, te digo, aquí viven dos monjes, pero casi siempre están fuera. Y los demás son seglares. Eso es lo que les digo. Monjes hay dos. Ya. También no es una buena impresión, ¿no? O sea, solo una, y hay dos monjes, el resto. Seglares. Eso es lo que les digo. Por eso digo que no es un monasterio, en realidad. No es, o sea, ha sido hace 40 años, quizás. Antes, o sea, es como en todas las partes igual. Aquí era todos los 10 años más, ¿no? O sea, cuando empezamos,
Hablamos de los años 70, aquí hablamos de los años 80, pero en los 70 igual, 75 todavía, ya empezó a cambiar. O sea, antes del 75, casi nadie estaba casado. Todos eran muy jóvenes, de 20 y 20 y pico años. A partir del 75, los brahmacharis empezaron a desaparecer, uno tras otro. Así era. Y al principio sí, un monasterio con muchos naranjos, azafrán, como Prabhupada, ¿no? Vestimenta tradicional de color azafrán de los devotos. Al principio sí, hoy día en la India, por otros motivos, hay. Muchísimos. Pero si no, en Occidente prácticamente no existe. Una amiga me escribió una carta, me decía, esos que ibais de color naranja cantando por las calles, es una especie en extinción. Eso me dijo. No, ya está extendida. Eso me lo dijo hace 30 años. Ahí sí. Sí, así es. So, muy bien, son las 8:59, o sea, a punto de terminar. What to do, eso es lo que hay. Pero, está claro, ¿no? Cuando hace falta, no hay ninguna objeción, no se rompe ningún principio devocional, si se cambia de ropa. Es algo externo. Pero en el templo sí creo que es conveniente, no hay ninguna razón por ahí que disfrazarse delante de Krishna. All right, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavatam ki jai, Srila Chanda, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna.